Notas de la autora. Un poco diferente para variar. Siempre es Rusia el que se comporta con mayor madurez, pero es México quien le supera en edad. Así que quise jugar un poco con ese hecho y ver qué pasaría si en una relación entre estos dos con varios años de diferencia, aquí México será alguien que lleva viviendo siglos en una relación con un chamaco que desde la caída de la URSS apenas va a cumplir los 28 años. Espero que les guste. Cita hoy en la noche a las 9 en el Shimodan. Eso era todo lo que decía el mensaje que le había enviado Rusia hoy en la mañana, y solo con eso México ya estaba emocionado por verlo. Cuando ya solo faltaba un par de horas para la cita que tenía con el alto y guapo country, México empezó a alistarse para la cena. Conociendo a Rusia, probablemente el Shimodan sería uno de los más costosos y elegantes restaurantes de todo Moscú, así que luego de probarse algunos trajes que había traído consigo al viaje, eligió uno negro y en buen estado de su mejor época, durante el milagro mexicano. ¡Qué buenos tiempos fueron! Recordó México con nostalgia. Aún estaba vivo URSS y su economía estaba a la alza. ¡Qué diferencia con lo que eres ahora! Pero a la hora de ponerse el traje sintió como algunas partes le quedaban apretadas. Maldecía por dentro, pues era su mejor traje. Claro que tenía otros, pero este era su consentido. ¿Justo ahora tenía que quedarle apretado? Ahora México se debatía si mejor cambiarse el traje o correr el riesgo de reventarlo durante la cena. Maldito panzón de mierda. En eso se debatía cuando tocaron la habitación donde se hospedaba. Sí, diga. ¿Quién es? Preguntó en su idioma el mexicano, solo para pegarse luego en la frente al recordar que se encontraba en un país extranjero en el cual no hablaban su idioma. Pero para su sorpresa, el que le esperaba al otro lado de la puerta le respondió claramente en español. Soy Tabasco, México, ábreme. Dijo su hijo desde el otro lado de la puerta. Claro que ya no te llama papá. México abre y saluda a Tabasco, pero claramente no estaba de humor, así que solo le responde con cortesía. ¿Puedo pasar? Pregunta Tabasco a la vez que hace un gesto con la mano hacia la habitación. ¡Claro, por supuesto, hijo! Dice México a la vez que se aparta de la puerta para dar paso libre a Tabasco, aunque también nota el ceño fruncido de este luego de que lo llamó hijo. Una vez dentro, México le pregunta el motivo de su visita, pues no puede ser cualquier cosa si ha traído a Tabasco fuera de su casa. El estado sureño está acostumbrado a aislarse del resto de la familia y del mundo. No siempre fue así, pero tú tienes parte de la culpa de que él sea así. México, ¿qué estás haciendo? Pregunta un poco irritado Tabasco. ¿Yo? ¿Pero qué preguntas, hijo? Estoy aquí para un tratado de negocios con Rusia. Eso fue hace 3 días y Marcelo ya regresó a casa. ¿Por qué no te fuiste con él? Pregunta Tabasco mucho más molesto y cortando cualquier excusa que pudiera decir México. Su mirada también le indicaba que no tenía humor para juegos. Pues Rusia después de la reunión me invitó a pasar algunos días más en su casa y ofreció él pagar mi vuelo de regreso. ¿Qué tiene de malo? ¿O ha habido algún problema en casa? La última pregunta que hace México es con un poco de miedo de que pudiese ser el motivo por el cual Tabasco se encuentra ahora en Rusia y molesto con su padre. No, Dice Tabasco con fastidio. Bueno, ¿entonces? ¿Qué te trae por acá? Dice México con un poco más de preocupación y empezando a frotarse en las manos. Maldita ansiedad. México, sabes que ese amorío tuyo no va a terminar bien. Él solo quiere una relación de negocios contigo. Por favor, no lo confundas con otra cosa. Dice sin piedad y sin rodeos Tabasco. A México le hieren esas palabras de su hijo, pero trata de no ser visceral y sigue con su plática. Hijo, con todo respeto, no creo que mis relaciones te incumban. Dice terminantemente México, pero Tabasco solo responde con una risa oscura y burlona. Claro que me incumbe, a mí y a todos tus hijos. ¿O qué? ¿Crees que con el miserable presupuesto que me dejas, creíste que tendría para pagarme un vuelo hasta la chingada de con Rusia? Pues no, mis hermanos y yo estamos hasta la madre de tus pedos amorosos, creyéndole a cualquier pendejo que te diga ojos bonitos. Dijo cruelmente Tabasco. El único motivo por que solo yo estoy aquí es porque los demás empinados no tienen los huevos para decirte tus verdades a la cara.
Arremetió Tabasco a su vez, que iba al minibar de la habitación y sacando un par de botellitas alcohólicas al azar. México ahora se sentía ofendido y herido. Quería golpearlo, pero en su lugar solo le agredió verbalmente. A ver, ¿pero qué chingados? Soy tu padre, cabrón. Me lo dices como si fuera una cualquiera que anda dando las nalgas a cualquiera. Además, él... Ese güey tiene solo 28 años. Ese pendejo está en la flor de la juventud. Tú prácticamente le cambiaste los pañales. Él ya es una potencia mundial. Es el país más alto dentro de los countries y está en una excelente condición física. ¿De veras no te has preguntado qué es lo que vio en ti? México se quedó sin habla. Tabasco tenía razón. Varias veces se lo había preguntado, pero Rusia siempre se mostró cariñoso con él y le besaba con amor. Junto a él, toda duda se borraba. Te lo estoy diciendo. Termina esta jotería y regresa a casa, dijo fríamente Tabasco mientras se dirigía a la puerta. Pero México, todavía aguantando las lágrimas, le dijo: pero él me dijo que me amaba. Él me dijo que era perfecto. México apenas podía aguantar las lágrimas mientras sostenía el anillo que le había regalado Rusia como su regalo del primer mes juntos. Era un anillo grueso de platino con la palabra de te amo, escritas en los dos idiomas. Tabasco suspiró con fastidio. Creí poderte ahorrar el dolor, pero creo que solo por la mala aprendemos. Acto seguido, Tabasco arrojó a los pies de México un sobre Manila. Pero antes de que México lo recogiera, Tabasco agregó: si no quieres creerle a esas fotos, llega a tu cita 20 minutos antes. Él estará bebiendo con su verdadero novio en el bar del restaurante al que te invitó. Luego Tabasco, sin decir adiós, salió de la habitación de aquel hotel. México estaba destrozado. No quería abrir ahora aquel sobre que se encontraba a sus pies. Rusia lo amaba. Él no le haría eso. ¿Es verdad? Con manos temblorosas, al final tomó aquel sobre y lo abrió con miedo al descubrir lo que había en él. Dentro del sobre habían varias fotografías. Fotografías recientes. Lo podía decir porque varias habían sido tomadas con el nuevo corte de pelo de Rusia. Lo tenía más largo, pero México le había dicho que se vería mejor con el pelo corto, y Rusia le había hecho caso a eso. ¿Te hizo sentir especial por esa mamada? Rusia se encontraba en todas ellas con varios países: China, Alemania, Siria y hasta USA. En todas ellas, él se encontraba muy cariñoso con ellos, besándoles la mejilla, las manos, abrazados, riéndose. Según las fechas, coincidían cuando México estaba lejos. México quería destrozar aquellas fotos. Estaba frío, sabiendo que estaba en una relación con él. ¿Cómo se atrevía a hacerle esos cariños a otras personas? Solo México tenía derecho sobre esas caricias. Rusia solo era para México. Todo él era solo suyo. No es cierto. Dejó de estrujar las fotos y pensó: ¿él siquiera me ama? Él se levantó del piso, aunque no recordaba haberse caído, y buscó el espejo de cuerpo completo que se encontraba en la habitación, y observó la imagen que reflejaba. Un country que parecía estar entrando a los 40, mirada apagada y cansada. Su pelo ya asomaba algunas canas. Estaba fuera de forma. Tenía varias cicatrices en la cara y en todo el cuerpo. Eres un desastre ambulante. Y luego se comparó con aquellos countries que estaban en las fotos. Todos ellos eran guapos y en mejor forma que él. Pero... ¿y si solo fueran simples caricias? Quizás solo eran sus celos hablándole. O quizás estás más ciego de lo que pensaste. México tenía la esperanza de que quizás si hablaba con Rusia, él aclararía todo como un malentendido. Pero luego recordó las palabras de Tabasco. Ve 20 minutos antes de tu cita. Él estará bebiendo con su novia. México rápidamente saca su celular para ver la hora y comprueba que son las 7:50. Con un poco de suerte puede llegar hasta media hora antes de la cena. México tiene que estar seguro, así que sin más sale de la habitación en busca de la verdad.
Mientras tanto, en el bar del Shimodan. Qué buenos recuerdos, dice Alemania mientras se limpia las lágrimas que le han provocado varias risas con su querido amigo de la infancia. Siempre disfruté verte sonreír así, sin miedo, dice Rusia con ternura mientras acaricia su mejilla suavemente. Amigo, ¿qué haces? Dice Alemania mientras aleja la mano de Rusia de su cara. Lo siento, es que querría darle al fotógrafo más material para su colección, dijo Rusia mientras se ríe discretamente. ¿Contrataste a uno? Pregunta casi ofendido Alemania. No, yo no lo contraté, pero si mi inteligencia no me ha mentido, la familia de mi taquito ha contratado a uno que me anda siguiendo desde hace algunos meses atrás. Creo que no confían en mis intenciones, dijo tranquilamente Rusia mientras toma otro sorbo de su copa. ¿Y tu plan es hacerles creer tus puras intenciones dejándoles ver que eres todo un Don Juan con otros countries? Alemania no le encontraba la lógica a las acciones de su amigo. No es eso. Mi intención es que mi taquito las vea, dijo Rusia con calma y con una sonrisa en su cara. ¿Qué? Alemania no daba crédito a la estupidez que su amigo le había dicho. Pensé que habías dicho que lo amabas, dijo Alemania ahora dudando de conocer a ese country que se sentaba a su lado. No te equivoques, lo hago, y mucho, pero sinceramente quiero agregarle un poco de emoción a la relación, dijo Rusia mientras parecía reírse de su propio chiste. Alemania se quedó sin palabras, solo miraba con reproche al country que creía haber conocido desde la infancia. Oh, vamos, no me veas así. Una relación en la que todo sigue igual durante mucho tiempo está condenado al aburrimiento y la monotonía. Solo quiero verlo celoso. Pero Alemania no quitó su mirada de desaprobación. Estás jugando con los sentimientos de una persona que está llena de inseguridades. Esto solo puede terminar mal, dijo ahora Alemania con una nota clara de enojo en su voz. Gracias. Yo no pedí tu opinión al respecto, dijo Laura claramente molesto Rusia. Y si me disculpas, me gustó mucho tomar unos tragos contigo, pero ahora tengo una cita con mi novio. Y si quieres volvernos a reunirnos una vez que se te baje la regla, Ale, dijo de manera despectiva Rusia mientras se acaba su copa de un trago. Alemania no lo iba a dejar así. Bueno, ¿y qué tal si le damos verdadero material al fotógrafo para que le muestre a tu novio? Y antes de que Rusia pudiera procesar lo que había dicho a su amigo, fue demasiado tarde para evitarlo. México había llegado exhausto hasta el restaurante. Ahora se arrepentía de haber corrido. Probablemente ahora apestaba a sudor. Pero peor se sentía cuando vio que el restaurante al que lo había invitado Rusia a cenar se trataba de uno con temática postmodernista, uno que parecía ser un laboratorio de comida molecular. Todos a su alrededor parecían haber sido sacados de las portadas de las revistas de modelaje, y él mientras iba vestido con su mejor traje de los 80s. México se sentía como pez fuera del agua en aquel lugar. Pero él había ido a saber sobre las verdaderas intenciones de Rusia y no se iba a ir hasta haberlas sellado. Y así, México, armándose de valor, entró al restaurante. Pero solo mediante empujones pudo llegar hasta la anfitriona, una mujer súper alta y con un bello vestido de noche. Cuando ella volvió su vista hacia México, parecía querer llamar a seguridad cuanto antes. Y cuando México la vio, lo único que pudo sentir fue hambre. La chica era muy bonita, pero horrendamente esquelética, y esta parecía estar orgullosa de ser meramente huesos y piel. México solo pudo abrazarse a sí mismo y agradecer mentalmente al cielo por nunca haber sufrido esa perra hambre que aquella pobre mujer tuvo que haber soportado día a día. Al principio le costó darse a entender con aquella mujer, pero cuando finalmente mencionó el nombre de Rusia, la mujer llegó a entender que él no era solo un señor que se había equivocado de dirección, sino que era un señor que tenía una reserva con aquel lugar. Ella, como pudo, le señaló la dirección del bar y le hizo señas para que esperara allá, y era el bar en donde más le interesaba ir a México ahora. Pero no le hizo falta caminar mucho para reconocer a su edificio andante, mientras se besaba agresivamente con Alemania.
Cuando vio eso, su primer instinto fue el ir hasta donde se encontraba Rusia y armarle una escena. Pero luego, toda esa furia que sintió después de ver aquellas fotos solo se extinguió, porque solo podía ver la bonita pareja que hacían ellos dos. Los dos eran jóvenes y poderosos countries, en un lugar que gritaba con todas sus fuerzas: el futuro le pertenece a los jóvenes. Todo en aquella escena solo le hizo entender a México que él no pertenecía a ese lugar. México era cosa del pasado, y él había tratado de seguirle el paso a Rusia. En verdad lo había tratado. Pero solo al recordar cuántas veces en sus citas había tratado de hacer algo divertido o emocionante, solo había terminado en dos formas: México siendo hospitalizado o alguien preguntando si eran padre e hijo. Y era humillante, todas las veces. Y con los countries no era mejor. Al principio todos creían que Rusia se había prendado de México para que fuera su sugar daddy, pero la realidad era que México no podía aspirar siquiera a ser el sugar daddy de Rusia, pues el joven country tenía mucho más dinero para gastar en un solo día de lo que a México le había costado ganar en todo un año. Era lamentable. Que México hubiera creído que era una digna pareja para Rusia era lamentable. México era lamentable. México había sentido celos durante toda su vida, de todas sus parejas, por su dinero, gobierno, metabolismo y hasta por su estatura. Pero ahora una nueva clase de celos recorría el cuerpo del latino, pues él sentía celos de su juventud. No pudo dejar de pensar que si tuviera la misma edad que Rusia, probablemente los demás problemas no les importarían. Se tendrían el uno al otro, y sería absolutamente perfecto. Pero ese no era el caso. México solo era un viejo patético que le había querido quitar toda la vida que tenía por delante, encadenándolo a una relación sin futuro. El beso por fin se rompió, y vio como ambos jóvenes sangraban por sus bocas, resultado de ese beso apasionado. Y antes de que cualquiera de aquellos dos se percatasen, México abandonó aquel restaurante. «Eres un maldito. ¿Cómo pretendes que le expliques esto a México?», dijo Rusia mientras trataba de detener el sangrado de su labio inferior con un pañuelo que tenía en su saco. Pero Alemania ni siquiera le respondió. Solo tomó sus cosas y se fue de aquel restaurante, dejando a un muy molesto Rusia detrás. Luego de varios minutos y una rápida ida al baño, Rusia nuevamente se mostraba más o menos presentable para su cita. Quería ver si hoy sería el día en que vería su taquito celoso. Quería ver cómo reaccionaría. A Rusia le hacía gracia pensar de que México fuera de los que mordiera y le obligara a usar su perfume sobre él. Sería tan lindo. Pero a medida que fue pasando el tiempo, Rusia se fue volviendo más y más inquieto por la tardanza de su novio. Sabía que México era impuntual la mayoría de las ocasiones, pero generalmente nunca se pasaba de los 15 minutos de demora, y ahora ya había pasado más de la hora de retraso. Se sentía como un imbécil por haber esperado solo en esa mesa para dos durante tanto tiempo. Finalmente, luego de 2 horas y 30 llamadas después, Rusia dejó el restaurante. Completamente fúrico y con la intención de iniciar la Tercera Guerra Mundial con cualquier country que se le topara en medio. Cuando llegó al hotel donde se hospedaba México y llegó hasta su habitación, no esperaba que su furia fuera disipada tan rápido por un profundo sentimiento de miedo. Cuando pudo ver que en aquella habitación ya no se encontraba el equipaje de México, todo lo que pudo ver fue un sobre Manila con un anillo de platino encima. Mientras tanto, en un avión privado con destino a México, «Me alegra ver que no eres tan pendejo como todos creen», dijo burlonamente Tabasco. «Al contrario, me disculpo por todos los problemas que les he causado a ti y a tus hermanos», dijo México apresuradamente. «¿Qué es esto? ¿Ahora vas a empezar de joto con uno de tus estados? Muchas gracias, jefe, pero yo todavía tengo un poquito de autorrespeto como para andar con putas», dijo agresivamente Tabasco en espera de alguna respuesta de su padre. Pero este solo le contestó: «Lamento mucho
haber nacido así. Tabasco hacía mucho tiempo que no le tenía respeto a México, pero al momento de que éste había dicho tales palabras, supo que había hecho algo imperdonable como su hijo. Había hecho llorar a su padre. Buenas. Ha pasado mucho tiempo, ¿cierto? Pues les vengo a confesar que estos audios están grabados desde principios de 2020 y recién me puse a editarlos. Y de hecho, ni siquiera me iba a quedar con estas grabaciones, es decir, iba a volver a hacerlos. Pero yo ya no estoy en el fandom, así que preferí dejar lo que ya tenía y por lo menos despedirme como se debe. Como sea, gracias por haber escuchado. Mis respetos hacia ti si llegaste hasta aquí, ya que fueron más de 20 minutos escuchando mi horrible voz. Y por favor, no olviden seguir al autor o autora de esta bella y triste historia, con la cual no es un one shot, sino es una historia de 2 capítulos. Y sí, el segundo también ya lo tengo pregrabado, pero no editado. Y al igual que este, tiene muchos altibajos. ¿Se dieron cuenta que en unas 2 o 3 ocasiones se escuchaba un pájaro cantar? Pero bueno, por lo menos les dejo esta parte hecha. Espero les haya gustado y no olviden votar y seguir a la autora o autor de esta bella historia. Y si pueden, leerla por su propia cuenta, ya que es probable que me haya saltado una palabra o la haya cambiado. Estoy segura de que ustedes lo harían mejor. Sin más, me despido.